Buen día, mi nombre es José Luis López Ureta y este es mi proyecto integrador del módulo 11, semana 4, en el cual tenemos que resolver el siguiente problema. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarlo, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 por 20 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. La siguiente imagen muestra los cortes que realizará Ana en el cartón para hacer la caja, en el cual nos muestra el diagrama, la caja con 20 centímetros por un lado, 40 centímetros por el otro, y los 4 cuadros que se cortan marcados con X, en los cuales tenemos que sacar la superficie total de la caja, que es S1, S2, S3, S4 y S5. Para expresar la superficie de la caja, debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos. Recuerda que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S es igual a B por H. En este caso tenemos 5 rectángulos, por lo tanto debemos obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, S1, la base es X y la altura es 20 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie sería S1 igual a X por 20 menos 2X. Nos piden expresar algebraicamente las otras 4 superficies. S2 quedaría exactamente igual a S1, por lo que S2 es igual a X por 20 menos 2X. S3 y S4 quedan igual, que es S3 igual a 40 menos 2X. S4 es exactamente igual, S4 es X por 40 menos 2X, y S5, que es nuestra superficie central, quedaría de la siguiente manera. Sería 20 menos 2X por 40 menos 2X. La superficie total de la caja será S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Nos piden escribir la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente, por lo cual vamos a multiplicar o vamos a despejar X para tener una sola fórmula. Multiplicaríamos S1 por X, que en resultado nos daría que sería a 20X menos 2X cuadrada. Esto se obtiene al multiplicar X por los valores internos que tenemos dentro del paréntesis. S2 quedaría exactamente igual, que sería 20X menos 2X cuadrada. S3 y S4, sería el mismo caso de los anteriores, quedarían igual al multiplicarlos por X, que quedarían como 40X menos 2X cuadrada. S5, al multiplicarlo, tendremos que hacer una suma en la cual nos queda de la siguiente manera. Sería 800 menos 120X más 4X cuadrada. Ya teniendo este resultado, podemos hacer la suma para sacar la fórmula o la expresión algebraica de la superficie total, que se obtiene al sumar todos los resultados anteriores, en el cual tenemos 800 positivos, el cual bajamos de manera automática porque no tenemos nada más que sumarle o restarle, y sumamos las X, que tenemos 20X más 20X son 40, más 40 son 80, más 40 son 120, pero a estos 120X positivos tenemos que sumarle 120X negativos, por lo cual no lo anulamos y desaparece de la expresión algebraica. Del mismo modo, sumamos las menos 2X negativas que tenemos, que son 2, 4, 6 y 8. A estas 8X negativas cuadradas le sumamos 4X positivas, por lo cual nos queda un resultado de menos 4X.
teniendo la expresión algebraica que nos daría que S es igual a 800 menos 4x cuadrada. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura es X. Nos piden expresar la expresión algebraica que representa el volumen de la caja, por lo que tenemos que volumen es igual a S5 por X. Plasmando S5, tenemos 800 menos 120x más 4x cuadrada por X. Al multiplicarlo nos queda como que volumen es 800x menos 120x cuadrada más 4x cúbica. Para dar respuesta a las siguientes preguntas, considera las expresiones algebraicas que ya elaboraste. Inciso A. Encuentra el volumen de la caja si su altura es de 5 centímetros. Para mí es mucho más fácil despejar primero ese 5 y después multiplicarlo por X, por lo que lo puse así. Ese 5 es igual a 800 menos 120x más 4x cuadrada. Ya teniendo el factor de X, tenemos que 800 es igual a 120 por 5 más 4 por 5 cuadrado. Al realizar las operaciones nos queda así, 800 menos 600 más 100, por lo que tenemos que ese 5 es igual a 300. Ya sacando la expresión algebraica, despejando ese 5, tenemos que volumen es igual a 300 por 5, por lo que tenemos un volumen de 1500 centímetros cúbicos. Inciso B. Encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Tomamos la expresión algebraica de la superficie, que es S igual a 800 menos 4x cuadrada. Cambiando el factor X, tenemos que es 800 menos 4 por 3 al cuadrado. Haciendo las operaciones, nos queda 800 menos 36, por lo que tenemos que la superficie es de 764 centímetros. Inciso C. Si necesitamos que la superficie de la caja sea de 784 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? Tenemos la expresión algebraica de la superficie, que es S es igual a 800 menos 4x cuadrada, que es igual a 784. Movemos el 800 al lado derecho en modo de resta y nos queda de la siguiente manera. Menos 4x cuadrada es igual a 784 menos 800. Haciendo la resta nos queda como menos 4x cuadrada igual a menos 16. Para liberar x necesitamos mover el menos 4. Lo movemos al lado derecho para dividirlo con 16, que nos queda x cuadrada es igual a menos 16 sobre menos 4. Al hacer la operación nos queda x cuadrada es igual a 4, a la cual le tenemos que sacar la raíz cuadrada para liberar totalmente a x, que nos da como resultado que x es igual a 2. Inciso D. Si la altura de la caja es 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Tomamos la expresión algebraica de S. S es igual a 800 menos 4x cuadrada. Cambiamos el factor x y nos queda como 800 menos 4 por 0 al cuadrado. Al multiplicar 0 por 4 nos queda como 800 menos 0, por lo que nos da una superficie de 800. Para obtener el volumen, tenemos la expresión de volumen es igual a S5 por X, que nos queda como 800 menos 120x más 4x cuadrada por X. Cambiando el factor X, tenemos que es 800 menos 120 por 0 más 4 por 0 al cuadrado por 0. Haciendo las operaciones nos queda como 800 menos 0 más 0 por 0. Al multiplicar 800 por 0 tenemos que el volumen es de 0. Inciso E. Considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que les pondrás un forro en la base y otro en las paredes. El forro
para la base cuesta 1.2 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.5 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 3 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará forrando todo el interior de la caja. Comencemos con las fórmulas anteriores para S1, S2, S3, S4 y S5 modificando X con 3. Tenemos que S1 y S2, que son iguales, es 20x menos 2x cuadrada. Al cambiar el factor x tenemos 20 por 3 menos 2 por 3 al cuadrado. Haciendo operaciones nos queda como 60 menos 18, dando un resultado como S1 y S2, que son igual a 42. En S3 y S4 es básicamente lo mismo, porque siguen siendo la misma superficie. Tenemos que S3 y S4 es 40x menos 2x cuadrada. Cambiando el factor tenemos 40 por 3, menos 2 por 3 al cuadrado. Haciendo operaciones nos queda 120 menos 18, dando un resultado como S3 y S4 de 102. S5 tenemos la expresión de 800 menos 120x más 4x cuadrada. Cambiando los factores nos queda como 800 menos 120 por 3 más 4 por 3 al cuadrado. Con operaciones tenemos que es 800 menos 360 más 36, dándonos como un resultado que S5 es igual a 476. Para sacar el costo de las paredes laterales tenemos que sumar S1, S2, S3 y S4 y multiplicarlos por 1.5, lo cual que sería como 42 más 42 más 102 más 102 por 1.5, dándonos como un resultado de 288 por 1.5. En total tenemos un costo de 432 pesos. Para la superficie tenemos S5 por 1.2. S5 son 476 por 1.2, que nos da como un resultado de 571.2 pesos. En el caso total, lo obtenemos al sumar los costos de las paredes laterales de 472 y 571.20 de la superficie, que nos da un total de 1.003 pesos con 20 centavos. Inciso F. Recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Tomamos la expresión de volumen, que es igual a S5 por X, que es igual a 800 menos 120X más 4X cuadrada por X. La cambiamos el factor X como 800 es igual a 120 por 7 más 4 por 7 al cuadrado por 7. Haciendo las operaciones nos queda como 800 menos 840 más 196 por 7, que nos da como resultado 156 por 7, dando un volumen de 1092 centímetros cúbicos. Para obtener el volumen en litros tenemos que dividirlo entre 1000, dándonos como resultado 1.92 litros. Inciso G. Recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben en la caja si su altura es de 8 centímetros. Tomamos la expresión algebraica de volumen, que es igual a S5 por X, que es igual a 800 menos 120X más 4X cuadrada por X. Cambiando el factor X tenemos como 800 menos 120 por 8 más 4 por 8 al cuadrado por 8. Elaborando operaciones nos queda como 800 menos 960 más 256 por 8. Nos da un resultado de 96 por 7, dándonos un volumen de 768 centímetros cúbicos. Para obtener el volumen en litros tenemos que dividirlo entre 1000, lo cual nos da un resultado de 0.68 litros.